Muy buenos días, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Que Dios les pueda bendecir grandemente. El día de hoy vamos a estudiar un tema muy importante en cuanto al estado de los muertos. A principios de este mismo año estudiamos un tema de la no inmortalidad del alma, la cual ustedes pueden verlo si no lo han visto. Pero en esta ocasión vamos a adentrarnos más en cuanto a algunos aspectos que no tocamos el anterior estudio del estado de los muertos, de la no inmortalidad de los malvados, ya que es un pilar fundamental en nuestra fe adventista poder saberlo y poder defenderlo, ya que estamos en estas fechas que muchos aseveran y aseguran de que el alma sigue viviendo, y así también hacen sus rituales recordando a sus familiares queridos, a sus amigos, diciendo que el alma sigue viviendo. Entonces es momento de poder aclarar lo que dice la palabra de Dios, lo que dice también los testimonios, para no poder caer en el engaño ni en las tradiciones humanas que el hombre impuso en estas épocas. Pero para poder iniciar, para poder abrir la palabra de Dios, vamos a hacer una oración. Aquí me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes en la oración. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, te damos gracias por todo lo que nos das. No somos dignos delante de ti. Estamos aquí para poder estudiar tu palabra, que nos puedas dar el entendimiento y la sabiduría para no caer en las tradiciones humanas y tampoco en los engaños satánicos, que en este momento Satanás está tentando a cada alma para llevarle a la perdición eterna y también para distorsionar tu palabra, Señor. Pero nosotros estamos seguros que tu palabra es infalible y tú la has inspirado y debemos someternos, Señor. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para poder iniciar vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir al Evangelio de Lucas, el capítulo 20, el verso 38. Vamos a Lucas 20, 38, lo que nos dice. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. En esta época, cuando se habla de los muertos, incluso podríamos hablar de las tradiciones humanas y de las fiestas que el mundo realiza en cuanto al Halloween, pero vemos que todo lo que tiene que ver con la fiesta de Todos Santos siempre tenía un principio pagano. Y más que todo, Satanás quería implantar esa fiesta para así ver el espiritismo moderno y para que la gente pueda ser engañada con el espiritismo. Y un cristiano jamás debería participar de esas tradiciones humanas, porque son vanidad. La palabra de Dios es muy clara. Si bien la Biblia no habla específicamente de Todos Santos, así podemos ver una palabra que diga no festejarás, es muy claro la palabra del Señor con todo lo que vamos a estudiar hoy. Solo citar un ejemplo, Jeremías 10, el verso 2. Así dice Jehová: no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues cortan el leño del bosque con el hacha, es obra de manos de artífice. Lo adornan con plata y oro, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Entonces vemos que la palabra del Señor pone las costumbres de los pueblos que son vanidad, así como nos dice también Colosenses el capítulo 2, el verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Jesús mismo, en el Evangelio de Lucas, podemos ver que condena toda celebridad y condena también todo lo que se asemeja al mundo. Nos dice Lucas 16, 15. Y les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen en alta estima delante de Dios es abominación. Tristemente muchos, llamándose cristianos, incluso adventistas del séptimo día, siguen practicando lo que el mundo practica. Tristemente muchos han perdido a sus familiares, y yo sé que tú has perdido a un familiar querido, o a un amigo, o a un hermano de iglesia,
alguien que estimabas mucho, lo has perdido. Todos hemos pasado por esa aflicción y esa agonía cuando perdemos a un ser querido, la cual es muy triste. Pero así Satanás instiga en estas fechas para que uno pueda ir al cementerio y pueda celebrar lo que es Todos Santos y muchas costumbres más, las cuales la palabra de Dios condena. Nos dice 1 Juan 2:15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Santiago 4:4 nos dice: almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituya amigo del mundo es enemigo de Dios. Vemos que la palabra del Señor nos prohíbe que nosotros como cristianos podamos asemejarnos al mundo en cuanto a las tradiciones humanas. Y hablando de estas fechas, específicamente de Todos Santos, cuando las personas van al cementerio y ahí hacen, podríamos decir, como rituales, y también muchos con las tradiciones humanas arman una mesa y todo lo que ya sabemos en cuanto a lo que el hombre ha inventado, instigado por el enemigo de las almas. Pero hemos leído los textos y nosotros no podemos caer en ese engaño. Pero ahora vamos a ver cómo Dios mismo en su palabra nos dice que el alma es inmortal. Como muchos aseveran, tristemente cristianos, que el alma sigue viviendo después de que uno muere, si bien se va al cielo o al infierno. Y ahí está contemplando lo que los vivos están haciendo. Y vamos a ver aspectos muy importantes el día de hoy. Para iniciar, vamos a leer Génesis, el capítulo 2, el verso 7. Vamos a ir al principio de la historia para entender lo que nos dice su palabra. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Sopló, nos dice la palabra de Dios, en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Muchos aseveran que el alma sale después de muerto y está vagando. Y muchas teorías más se han escuchado en los últimos años. Pero vemos que el alma es el ser humano. Nosotros somos un alma viviente, así como Jesús mismo aseveró en el libro de Mateo, el capítulo 16, el verso 26. Mateo 16:26 nos dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Jesús mismo da esa expresión en cuanto al ser humano. ¿Qué aprovechará si él ganara el mundo, las riquezas, los honores, los placeres, y que todos le reconozcan, pero al final pierde su alma? De esa manera vemos que la Biblia representa el alma, un ser viviente. Nosotros somos un alma viviente. De esa manera vemos que Dios creó a nuestros primeros padres para que pudieran estar en el huerto del Edén. Y cuando ellos estaban en el Edén, nos dice Patriarcas y Profetas que ellos no fueron colocados fuera del alcance del pecado. Fueron creados inocentes, fueron creados santos, pero tenía que darse una prueba de su lealtad. Dios los hubiera creado para que le obedezcan a Él y solamente a Él, pero Dios quería el libre albedrío, que le obedezcan por amor, que le obedezcan realmente con un amor que sale de su corazón y que no sea obligado a obedecer a Dios. De esa misma manera vemos que Dios nos da la elección de poder elegirlo a Él o poder elegir las tinieblas. De esa misma manera, al principio Dios le dio esa elección a Adán y Eva. Los hubiera hecho, así como podríamos decir los robots, solamente hacen caso a lo que da la orden y de esa manera actúan. Y por eso se le puso una prueba. Sabemos que la gran prueba era el árbol del bien y del mal. Porque sabemos que había dos árboles en el Edén: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y eso nos habla Génesis, el capítulo 2, el verso 16.
Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor, Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de él comiereis, ciertamente morirás. Entonces vemos que ellos comían en el Edén los frutos tan exquisitos y tan hermosos que hoy en día tal vez se han perdido y no existen. Y en el cielo está el árbol de la vida, ahí con sus frutos. Y la orden de Dios fue: de todo árbol tú puedes comer, Adán, pero excepto de uno, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el día en que comas de ese árbol, ciertamente vas a morir. Entonces había una orden de Dios para Adán, también para Eva. Pero la elección de su corazón era obedecer a Dios o no obedecerlo. Ellos ya sabían muy bien de la caída de Satanás. Se les había contado por los ángeles de cómo allá en el cielo Lucifer se había rebelado contra Dios y había instigado a la tercera parte para que pudieran rebelarse contra el Señor. Entonces ellos muy bien sabían de la caída de Satanás. Ya el diablo tenía que presentarse de una manera para poder engañar a Adán y Eva. Primeramente fue a Eva y Eva ha sido engañada, nos dice la Biblia. No se iba a presentar como un demonio así tan horrible. Tenía que disfrazarse primeramente de una serpiente. Bueno, en ese entonces era el animal más hermoso que alguna vez haya existido. Y Satanás se disfrazó de ese animal. Cuando se disfrazó, entonces ahí persuadió a Eva, la engañó, diciéndole que serán como Dios. Nos dice la palabra del Señor en Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dios da una orden a Adán y Eva: si comen de este árbol, ustedes van a morir. Pero ahí viene el tentador diciéndole a Eva: no moriréis, contradiciendo lo que Dios dijo. Siempre Satanás contradice lo que Dios ha dicho en su palabra. Y así nos instiga para que nosotros podamos seguir en la transgresión y podamos seguir pecando. Satanás es muy astuto, hermanos. Realmente es muy astuto. Desde el principio ya estaba estudiando la mente de los hombres. Vio esa posibilidad para que Eva primeramente pueda caer. Y le dijo: sabe Dios que cuando comáis serán abiertos vuestros ojos. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eva fue engañada, pero Adán sabía muy bien de las consecuencias. Pero aún así cayó Adán. Nos dice Conflicto de los Siglos, la página 587, el párrafo 3. En medio del Edén crecía el árbol de la vida, cuyo fruto tenía el poder de perpetuar la vida. Si Adán hubiese permanecido obediente a Dios, habría seguido gozando del libre acceso a aquel árbol y habría vivido eternamente. Pero en cuanto hubo pecado, quedó privado de comer del árbol de la vida y sujeto a la muerte. Estamos leyendo el capítulo 34 del Conflicto de los Siglos. Si ustedes ven, el capítulo 34 nos habla de este tema, del estado de los muertos. El capítulo 35 también. Y les aconsejo que ustedes puedan leer todo el capítulo para poder entender del estado de los muertos. Y aquí vemos que en el Edén crecía el árbol de la vida. Al principio, el propósito de Dios era que Adán y Eva puedan ser inmortales, pero esa inmortalidad solo se le daría si ellos fueran obedientes a Dios, si fueran obedientes a sus mandamientos, fueran obedientes a su santa ley. Dios no quería que fueran inmortales siendo desobedientes. El único que le dio la seguridad a Eva, diciéndole que no moriría, fue en cuanto a la desobediencia, porque Él le prometió: no moriréis, contradiciendo lo que Dios dijo. Pero en la desobediencia, Satanás quería que sean inmortales para que el pecado pueda mortalizarse. En otras palabras, que el pecado pueda existir eternamente. Pero de ese modo
Adán y Eva comían del árbol de la vida, que estaba en medio del Edén. Pero vino la sentencia divina. Polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Entraña la extinción completa de la vida. Esa sentencia es la que Dios dijo si ellos desobedecían. Y tristemente sabemos la historia, desobedecieron a Dios, pero en su misericordia Dios preparó una vía de escape. Cuando Él le dijo, el día de que Él comierais, morirás, no es que ese día morirían, sino que ese día se iba a dar la sentencia de su muerte. Por eso no murieron al instante. Vino el plan de redención, que uno tendría que dar su vida por ellos y morir en vez del vil pecador. Dios amó tanto al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios había diseñado ya el plan de redención, porque sabían de la caída de Adán y Eva. Y ahí vemos que el plan de redención estaba desde la fundación del mundo. Nos dice Patriarcas y Profetas, la página 31, el párrafo 1. La inmortalidad les había sido prometida bajo condición de que fueran obedientes, pero mediante la transgresión perderían su derecho a la vida eterna. El mismo día en que pecaran serían condenados a muerte. Ahí está muy claro lo que nos dice el espíritu de profecía. De esa manera, queridos amigos, queridos hermanos, ha sido el primer engaño de Satanás, para poder incitar primeramente a Eva y engañarla y luego a Adán. Ese era el propósito y se podría decir que Satanás triunfó y su plan ya estaba para poder destruir la raza caída y también el plan de redención. Nos dice 1 Corintios 15:21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Así como la muerte entró por un hombre, por Adán, así por Cristo mismo, la resurrección de los muertos. Y solamente en Cristo Jesús podemos nosotros tener vida eterna, y ese era el propósito de Dios desde el principio, que el hombre pueda vivir eternamente. Pero el plan del enemigo era que el hombre pueda vivir eternamente también, pero con pecado. Que el pecado pueda inmortalizarse. Pero Dios en su misericordia mandó a su Hijo para que podamos nosotros vivir eternamente, pero bajo la obediencia a Él, que fue el principio desde los días de nuestros primeros padres. Vamos a ver lo que nos dice 2 Timoteo, el capítulo 1, el verso 10. Y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Él anuló la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Solamente por Cristo Jesús, creyendo en Él, podemos tener la vida eterna. Así como nos dice Juan, el capítulo 3, el verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces uno dirá, yo creo en el Hijo, realmente creo y también quiero guardar sus mandamientos, quiero guardar su santa ley. Entonces, ¿por qué no puedo tener yo vida eterna ahora? Porque no estamos comiendo del árbol de la vida, y solamente eso se encuentra en el paraíso. Si nosotros vamos al cielo, y es nuestro anhelo, cuando Cristo venga, entonces vamos a ser inmortales, porque la muerte ya no va a tener dominio sobre nosotros, porque habremos vencido al pecado, habremos vencido al mal, y de esa manera vamos a ser inmortales, pero comiendo del árbol de la vida. Entonces la historia nos muestra que el primer sermón predicado en cuanto a la inmortalidad del alma fue por Satanás. Y eso nos dice el conflicto de los siglos, la página 588, el párrafo 2. El único que prometió a Adán la vida en la desobediencia fue el gran seductor, y la declaración de la serpiente a Eva en Edén, de seguro que no moriréis, fue el primer sermón que haya sido jamás predicado sobre la inmortalidad del alma. Y sin embargo, esta misma declaración, fundada únicamente en la autoridad de Satanás,
repercute desde los púlpitos de la cristiandad y es recibida por la mayoría de los hombres con tanta prontitud como lo fue por nuestros primeros padres. Hoy el mundo protestante, apóstata, está predicando la misma doctrina que es fundada por el autor, quien es nada más y nada menos que el mismo Satanás. Y en muchos púlpitos se escucha de que el alma sigue viviendo después de muertos. Se nos dice que cuando Adán y Eva pecaron, bajó un ángel para custodiar el árbol de la vida, para que ya nadie pueda tener acceso a él. Porque sabemos que Adán y Eva fueron destituidos, ya no estaban en el Edén. Y un ángel pudo custodiar el árbol para que nadie pueda comer de ese árbol. Pero vemos que ahí vino el plan de redención y Cristo quiere que nosotros tengamos un día vida eterna. Pero muchos sacan de contexto, o sea que leen los textos pero lo malinterpretan, diciendo que cuando uno va al descanso, en ese mismo momento, si fue bueno, va al cielo, si fue malo, entonces va al infierno. En otras palabras, que en su momento se da la sentencia. La Biblia no lo asevera, pero vemos que muchos sacan la conclusión dada en el libro de Lucas, el capítulo 23, el verso 43. Yo sé que tú conoces este verso tan, podríamos decir, controversial en los días de hoy. Vamos a leer lo que dice Lucas 23, 43 en cuanto a la muerte de Cristo y el ladrón bueno, como se lo conoce. Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De esa manera muchos sacan de contexto diciendo que en ese mismo día Jesús fue al paraíso y también el malhechor que se arrepintió fue al paraíso. Porque sabemos que cuando Cristo estaba dando su vida por nosotros, también estaban dos malhechores. Uno le decía: si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y el otro le dijo: ¿no temes a Dios aún en el día de tu muerte, en los últimos momentos de tu muerte? Y ahí es cuando reconoce que Jesús era el Mesías, el Salvador. Se nos dice que el nombre de estos dos malhechores fue Dimas y Gestas, aunque los evangelios no lo dicen, pero se lo conoce que fueron sus nombres, Dimas y Gestas. El deseado de todas las gentes nos cuenta que el ladrón bueno vio a Cristo predicar y se convenció, pero Satanás trabajó en su corazón para que él pueda seguir haciendo maldades. Y llegó un día cuando se le dio la sentencia de su muerte. Pero cuando él vio a Cristo ahí, crucificado, se acordó de todo lo que Cristo había hecho y de esa manera el ladrón pudo aceptar a Cristo en su corazón y arrepentirse de todo pecado. Le reconoció como el único Salvador y el Mesías. De esa manera vemos que él representa a los obreros de la hora undécima. Pero al mismo tiempo, el mundo evangélico saca esta cita diciendo que en el mismo día los muertos reciben su recompensa. Quiero dar lectura para poder entender esta parte. Aquí tengo el comentario bíblico adventista, el tomo 5, de Mateo a Juan, y quiero dar lectura al comentario bíblico, la página 865, hablando de este verso de Lucas 23, 43. Quiero dar lectura a lo que dice. Según el texto griego, Jesús literalmente dijo: Alidia sauleo simera masin moda heististon paradisu. De cierto te digo, hoy conmigo estarás en el paraíso. El texto griego se escribió según se acostumbraba entonces, sin signos de puntuación, y la conjunción, que es una añadidura que se ha hecho en no pocas versiones, especialmente en el castellano. Entonces vemos que en el griego original se escribió tal cual es, sin comas y sin puntuaciones. Lo que Cristo dijo es: de cierto te digo, hoy conmigo estarás en el paraíso. Lo que Cristo quiso decir al ladrón es que cuando él venga va a estar con él en el paraíso. Y nos preguntamos, ¿dónde es el paraíso?
Porque si bien la palabra del Señor y Cristo Jesús mencionó el paraíso, entonces tenemos que entender dónde está el paraíso. Para eso vamos a ir a Apocalipsis, el capítulo 2, el verso 7, lo que nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces vemos que el árbol de la vida está en medio del paraíso de Dios, allá en el tercer cielo, porque sabemos que nosotros vemos el primer cielo y hay un segundo y un tercero, la cual es la morada de Dios. Y ahí está el paraíso, hermanos. Cristo Jesús no fue al paraíso ese mismo día. Él reposó en la tumba y luego vemos que el primer día resucitó. Y de esa manera ascendió al Padre posteriormente. Pero ellos sacan de contexto diciendo que ese mismo día el ladrón y Cristo estaban en el cielo. Nos dice Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El árbol de la vida, entonces vemos que está en la ciudad de Dios, enamorada del Señor. Cristo, cuando estaba por dar su vida por nosotros, antes dijo a sus discípulos, en el Evangelio de Juan se encuentran estas palabras, Juan 14, el verso 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y voy, pues, a preparar lugar para vosotros. De esa manera podemos ver que Cristo Jesús fue a preparar moradas, mansiones. Y el ladrón no murió ese mismo día, hermanos. Podemos ver que ellos vieron cuando les quebraron sus piernas, porque los crucificados siempre sufrían días. Imagínense morir crucificado, era totalmente una tortura. Era la muerte más dolorosa que nos podríamos imaginar, morir siendo crucificado. Y algunos duraban 2, 3 días sufriendo, agonizando, ahí en la cruz, con las manos llenas de sangre, clavados, con frío, con dolor de cuerpo, dolor de hueso. Así sufrió también nuestro Salvador. Y luego venían los soldados y quebraban los pies a los que estaban en la cruz. Y de esa manera quebraron los pies a los ladrones. Jesús había muerto en la hora novena, nos dice la Biblia. Se podría representar a las 3 de la tarde cuando Él dijo, consumado es. Pero los malhechores, uno que se había arrepentido y el otro no, seguían con vida. Nos dice Juan 19:32 para poder analizarlo. Vinieron, pues, los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Después, cuando ellos morían, les llevaban a un lugar lleno de muertos que apestaba totalmente a putrefacción y a lo peor. Pero Dios había reservado una tumba, así había utilizado a José de Arimatea para que pueda actuar en ese momento, cuando Cristo mismo pudiera resucitar el primer día, como nos dice Juan 21. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Jesús reposó el día sábado en la tumba, había descansado, había vencido al mal, había vencido a Satanás y había vencido a la muerte. Satanás quedó derrotado cuando Cristo murió. Pero Jesús ascendió al cielo posteriormente. Vemos el ejemplo de Tomás, incrédulo. Pero nos dice así Juan 20:17. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios
y a vuestro Dios. De esa misma forma, la palabra del Señor nunca asevera, nunca confirma de que Cristo estaba en el paraíso con el malhechor que se había arrepentido. Más bien Jesús ascendió luego al cielo. Por eso dijo, no he subido a mi Padre. Y también el deseado de todas las gentes nos confirma. Vamos a leer la página 699, el párrafo 2. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Cristo no prometió que el ladrón estaría en el paraíso ese día. Él mismo no fue ese día al paraíso, durmió en la tumba y en la mañana de la resurrección dijo, aún no he subido a mi Padre. Pero en el día de la crucifixión, el día de la derrota y tinieblas aparentes, formuló la promesa. Hoy, mientras moría en la cruz como malhechor, Cristo aseguró al pobre pecador, estarás conmigo en el paraíso. Ahí vemos más claro lo que dice los testimonios para poder asegurar de que ese mismo día Cristo no fue al cielo, porque hemos leído que en el paraíso está el árbol de la vida y es la morada del Señor. Formuló la promesa de que estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús. Fue un regocijo para Jesús que el malhechor pueda convertirse y reconocer que él era el Mesías, porque mucha gente que él había sanado no estaba en ese momento. Estaban tristes los que le seguían, pocos de ellos. Ahí estaba el apóstol Juan, ahí estaba María, su madre, las mujeres que le seguían y otros pocos más. Y ahí estaban burlándose Caifás, ahí estaba Anás, los sacerdotes burlándose de Cristo, con todas las blasfemias, los soldados romanos también. Pero había un alivio para Cristo cuando vio esa alma diciéndole, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y sabemos, hermanos, que muchas personas en este último tiempo van a morir. Muchos ya murieron, pero en su último momento de su vida se arrepintieron de corazón. En su último momento, el ladrón representa a aquellos que van a morir y en el último momento de su vida van a arrepentirse de sus pecados. Nos dice así el comentario bíblico del mismo pasaje de Lucas 23:43. Algunos de los redimidos se habrán aferrado a Cristo en las últimas horas de la vida, y en el cielo se les dará instrucción a aquellos que, cuando murieron, no comprendieron perfectamente el plan de salvación. Cristo conducirá a los redimidos junto al río de la vida y les abrirá aquello que mientras estuvieron en esta tierra no pudieron comprender. Ahí está muy claro que muchos en las últimas horas de su vida morirán, pero irán al cielo. Se arrepintieron en su corazón y de esa manera cuando vayan al cielo, Cristo les conducirá al río de vida y les explicará muchas cosas que no entendieron en esta tierra. Pero muchos como nosotros nos llegó el Evangelio antes y decidimos seguir a Cristo Jesús. Tenemos más luz de aquellos quienes solamente se arrepintieron en su última hora. Pero muchos también, tristemente, teniendo tanta luz para poder predicar y poder dar su vida por Cristo Jesús, salvando otras almas, no se arrepentirán y morirán. Pero tristemente, cuando Cristo venga después de los 1000 años, recibirán su castigo. Y muchos de los que guardaron el sábado, de los que conocieron esta verdad, estarán ahí. Esperemos que nosotros no estemos en ahí. Que ahora podamos tener una consagración, viendo los tiempos que estamos, más que todo, entregarnos a Cristo Jesús, poder volver a las sendas antiguas y seguir su camino. Pero de esa manera muchos distorsionan la palabra del Señor, diciendo que cuando uno muere recibe su recompensa en ese mismo momento. Pero ya hemos visto las evidencias bíblicas y también la evidencia de los testimonios. Pero hay una parábola que ustedes saben cuál es, la parábola del rico y Lázaro. Esa parábola se le ha tomado como un
ejemplo de que cuando uno muere recibe su recompensa si fue bueno o fue malo, yendo al cielo y el otro al infierno, en el momento del acto de su muerte. Y muchos toman esta parábola diciendo que no es parábola, más bien Cristo quiso referirse que cuando uno muere y va al descanso, va al cielo. Cristo Jesús, queridos hermanos, al contar las parábolas, quiso dar una enseñanza y una ilustración con esas parábolas. No podemos nosotros citar una parábola para poder convertirlo en una doctrina y así defenderlo diciendo que literalmente Jesús quiso referirse a que uno estaba en el infierno y otro estaba en el cielo. Cristo Jesús quiso referirse que en esta vida nos da el Señor la oportunidad de poder servirlo a Él con los dones y los talentos que Él nos dio. Pero podemos nosotros desperdiciarla y no poder llegar a la vida eterna, solamente por la complacencia egoísta. De esa manera vemos que Jesús representa la parábola del rico y Lázaro. Y vemos que cuando Cristo contó esta parábola, lo estaba contando a sus discípulos y también a otras personas que lo estaban escuchando, pero especialmente era dirigido a los fariseos. ¿Y por qué a los fariseos? Recordemos que había dos grupos en el tiempo de Cristo, judíos. Bueno, había tres, pero dos se lo conoce más. Eran los fariseos, los saduceos y también otro grupo que fueron los esenios. Pero más que todo vemos que la Biblia habla de los dos grupos, los fariseos y los saduceos. Los fariseos creían que el alma es inmortal, hermanos. Ellos tenían esa creencia que el alma es inmortal. Pero los saduceos creían que el alma no es inmortal, pero también ellos creían que los ángeles no existen y que la resurrección tampoco existía. Por eso vemos que Anás y Caifás eran del orden saduceo, podríamos decir, del origen de los saduceos. De esa orden fueron Anás y Caifás. Pero los fariseos creían distinto a los saduceos. Y la parábola está más referido a los fariseos. Está referido a ellos, primeramente. Pero antes vamos a leer Lucas 16:14, lo que afirmábamos. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Ellos se burlaban de las parábolas de Cristo y se burlaron de la parábola que Cristo contó del mayordomo. Nos dice Mateo 22:23, aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Ahí vemos que los saduceos no creían en la resurrección. Como dice también Hechos, el capítulo 23, el verso 8. Y porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Los fariseos creían diferente a los saduceos. Y ahí empieza a contarles Cristo la parábola del rico y Lázaro. Podemos encontrar específicamente desde el verso 19 al verso 31 toda la parábola del rico y Lázaro. Y vamos a ver lo que Cristo mismo dijo en cuanto a esta parábola. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Pero por otro lado había un mendigo, y ese mendigo se llamaba Lázaro, el cual estaba echado en la puerta del rico, lleno de llagas, y los perros venían y le lamían sus llagas. Y ahí el mendigo deseaba saciarse de las migajas del rico, pero vino la muerte para el pobre, y él murió, y también murió el rico. Se nos cuenta la palabra de Dios que el rico estaba ahí en el Seol, viendo al padre Abraham y a Lázaro en su seno. Y ahí es cuando viene la exclamación del rico: Padre Abraham, ten misericordia de mí, porque estoy sufriendo mucho en este lugar. Envía a Lázaro, le dice, para que moje la punta de su dedo en agua y para que refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y ahí es cuando le dice a Abraham: hijo, acuérdate que en esta vida, que en tu vida recibiste bienes,
Pero aquí Lázaro recibió males y ahora es desconsolado y tú no, le dice. Y además de todo esto, una gran cima está entre nosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de allá pasar acá. Y ahí el rico le dice: Señor, te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, porque yo tengo 5 hermanos y no quiero que vengan a este tormento. Y Abraham le dice: pero tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Y ahí es cuando le dice el rico: pero le oirán más si uno se levanta de los muertos entre ellos, escucharán y se arrepentirán. Y ahí le dice el padre a Abraham: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si uno se levantara de los muertos. Y ahí termina Jesús la parábola del rico y Lázaro. Aquí tengo el libro Palabras de Vida del Gran Maestro. Nosotros vamos al capítulo 21 y ahí titula ¿Cómo se decide nuestro destino? Aquí especialmente habla de la parábola del rico y Lázaro. Ustedes pueden leer todo el capítulo y les invito a que podamos examinarlo. Y quiero dar lectura a algunos párrafos lo que dice este maravilloso libro. En la parábola del hombre rico y Lázaro, Cristo muestra que los hombres deciden su destino eterno en esta vida. La gracia de Dios se ofrece a cada alma durante este tiempo de prueba, pero si los hombres malgastan sus oportunidades en la complacencia propia, pierden la vida eterna. No se les concederá ningún tiempo de gracia complementario. Por su propia elección han constituido una gran cima entre ellos y su Dios. Que la parábola representa que nuestro destino eterno se decide en esta vida. Se representa al pobre, que los perros le lamían sus llagas, aquellos que ahora son pobres, pero creen en Cristo Jesús, y que un día allá en el reino de los cielos serán ricos. Y también la parábola representa de aquellos que en esta vida fueron ricos y que creyeron también, tuvieron la luz, pero la despreciaron, y con sus bienes, con los dones que Dios les dio, fueron complaciéndose egoístamente y no pensaron primeramente en Dios, y peor, no pensaron en su prójimo. Más bien hicieron la obra del enemigo. Y la elección que ellos tomaron en esta tierra va a ser para una perdición eterna. La parábola representa esos dos ámbitos que podemos nosotros notar en cuanto a la recompensa que se le dará, pero no cuando uno muere en el acto, sino cuando Cristo venga. Y cuando Él venga, van a resucitar los muertos que murieron en el Señor. Pero cuando Él venga en su tercera venida, van a resucitar aquellos quienes estaban en contra de la ley de Dios. Y ahora vamos a leer el mismo libro, pero ahora la página 206, el párrafo 4. En la parábola, Cristo estaba haciendo frente al público en su propio terreno. La doctrina de un estado de existencia consciente entre la muerte y la resurrección era sostenida por muchos de aquellos que estaban escuchando las palabras de Cristo. El Salvador conocía esas ideas e ideó su parábola de manera tal que inculcará importantes verdades por medio de esas opiniones preconcebidas. Empleó la opinión prevaleciente para presentar la idea que deseaba, es a saber, que ningún hombre es estimado por sus posesiones, pues todo lo que tiene le pertenece en calidad de un préstamo que el Señor le ha hecho, y un uso incorrecto de estos dones le colocará por debajo del hombre más pobre y más afligido que ama a Dios y confía en Él. Aquí vemos que el mismo espíritu de profecía nos menciona que el público al cual Cristo estaba dando esa parábola creían entre la muerte y la resurrección que había una conciencia, un estado de conciencia que había entre la muerte y la resurrección. Jesús mismo sabía que ellos creían en cuanto a la inmortalidad del alma. Entonces Jesús agarra ese ejemplo para poder explicarles en cuanto a los bienes que Dios da en esta vida, y si uno no lo usa de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces directamente pierde su vida eterna. Y ahí también Cristo quiso representar
que ninguno es propietario de lo que tiene. Todo es prestado y nuestra vida misma no nos pertenece. Dios nos la presta, pero tenemos que ser buenos mayordomos. Cristo quiso demostrar que ningún hombre es estimado por sus posesiones. De esa manera, el Salvador quiso representar la parábola del rico y Lázaro. Pero muchos toman esta parábola para contradecir lo que Cristo mismo dijo en esta tierra. Sabemos lo que el Salvador pensaba en cuanto a la muerte. Así como vemos en la palabra de Dios en Juan 11:11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Sabemos que la palabra del Señor representa la muerte como un sueño. Cristo mismo no podía contradecirse con las mismas palabras que él había dicho en esta tierra. Como dice en Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Así también en Hechos 24:15 dice: tengo esperanza en Dios, la cual ellos mismos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los justos y de los injustos. En Juan 5:28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, resurrección de condenación. Entonces Cristo no podía contradecirse, ya que muchos toman la parábola diciendo que Cristo enseñó en cuanto a la doctrina de la inmortalidad, que Cristo dijo: no os maravilléis de esto, vendrá la hora cuando los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cristo no podría contradecirse, porque la palabra de Dios no se contradice, y peor, Cristo jamás se puede contradecir con su misma palabra. Apocalipsis 21:8 nos habla de la muerte segunda, y nos dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Sabemos que cuando Cristo venga, pasarán 1000 años, y ahí es cuando se levantarán aquellos quienes la Biblia describe como idólatras, mentirosos, hechiceros, fornicarios, y recibirán su castigo. Ahí es cuando se levantarán, y no en el momento cuando ellos mueren. De esa manera podemos nosotros entenderlo, la parábola. Si ustedes leen todo el capítulo 21, ahí nos habla a detalle. También se representa esta parábola directamente a los fariseos, porque Dios les dio tantas bendiciones, tenían tanta luz para poder predicarlo, pero ellos mismos rechazaron toda esa luz. Por eso vemos que cuando en la parábola se representa al rico diciéndole: Padre Abraham, envía a Lázaro para que pueda hablar a mi padre y a mis 5 hermanos, le dice. Esa parte representa a los 5 quienes fueron los saduceos, los escribas, los celotes, los herodianos y los esenios. Ellos tenían hermanos quienes también creían en los profetas, o sea, creían en la ley. Me refiero al Antiguo Testamento, al Pentateuco, en la Torá, creían. Por eso se representa que el padre Abraham le dice: tienen a Moisés y a los profetas, ¿por qué no los oyen a ellos? Y ahí es cuando el rico le dice: pero si un muerto se levantare y les dijera, creerían más y se arrepentirían. Y ahí es cuando el padre Abraham le dice: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirían, aunque alguno se levante de los muertos. Poco tiempo después vemos la resurrección de Lázaro. Eso representaba que, aún así, ellos, viendo con sus ojos que Jesús era el Salvador y que había resucitado a Lázaro, ni aún así creyeron. Eso representaba la parábola. Por eso muchos dicen: no puede ser una parábola, porque Cristo mismo da el nombre
de Lázaro, y en ninguna parábola Cristo da el nombre de algún individuo en sus parábolas. Pero vemos que Cristo mismo daba el nombre de Lázaro porque un tiempo después él resucitaría a Lázaro. Si bien Lázaro no era el mismo el que estaba en la parábola, pero era una representación de que en un tiempo Cristo resucitaría a Lázaro, y de esa manera ellos mismos despreciarían, incluso querían matar a Lázaro porque estaban tan hartos de Cristo Jesús. Habían despreciado a Moisés, habían despreciado a los profetas y habían despreciado al Hijo de Dios. Se habían creído hijos de Abraham. Por eso la representación de la parábola, el rico va directamente a Abraham, no va a Dios. Por eso le dice Padre Abraham. Los fariseos decían, somos hijos de Abraham. Y Jesús les decía, pero no hacéis las obras que hizo Abraham. Se creían hijos de Abraham, pero no hacían lo que decía la palabra del Señor y despreciaban a los profetas. Solo hacían una apariencia de piedad. Entonces vemos que la parábola, si bien representa en estos momentos a aquellos quienes tienen posesiones, pero también conocen la palabra de Dios y rechazan, y que un día no serán salvados, también representa a aquellos judíos quienes estaban rechazando y tenían muchas bendiciones y ricas posesiones, quienes no estaban dando al mendigo y no les importaba y estaban en su complacencia, en su concupiscencia, y también tenían hermanos, así simbólicamente a los saduceos, a los herodianos, a los escribas, que también creían en el Antiguo Testamento o parte del Antiguo Testamento. De esa manera rechazaron a Cristo Jesús, quisieron matar a Lázaro, mataron a Cristo Jesús, y así se representa que en el año 70 vieron cómo el ejército romano fue a atacarles, y ellos se recordaron de esa parábola que Cristo habló en Lucas 16. Vemos de esa manera que el espíritu de profecía habla a detalle y les invito a que podamos examinarlo. Pero nunca es aconsejable poder sacar de una parábola una doctrina, la cual muchos hoy lo hacen, para decir que uno cuando va al descanso, si fue bueno va al cielo y si fue malo va al infierno. Nos dice el Conflicto de los Siglos, la página 589, el párrafo 1. Ahora el príncipe de las tinieblas está obrando por conducto de sus agentes, representa a Dios como un tirano vengativo y declara que arrojará al infierno a todos aquellos que no le agradan, que les hace sentir eternamente los efectos de su ira, y que mientras ellos sufren tormentos indecibles y se retuercen en las llamas eternas, su Creador los mira satisfecho. ¿Qué hace Satanás en los días de hoy? Hace ver a Dios como un Dios vengativo. Hace que las personas y los cristianos saquen de su contexto lo que Cristo dijo y lo formen una doctrina a la cual Cristo nunca quiso referirse. De esa manera quieren representar que los muertos van al infierno. Podemos preguntarnos nosotros, Dios, ¿cómo se puede complacer de que aquellos quienes no le obedecieron ahora puedan estar retorciéndose en las llamas del infierno? Solamente podemos ver que es tan repugnante esa doctrina. ¿Cómo Dios puede mirarles de esa manera? Y sigue diciendo el conflicto: cuán repugnante a todo sentimiento de amor y de misericordia y hasta nuestro sentido de justicia es la doctrina según la cual después de muertos los impíos son atormentados con fuego y azufre en un infierno que arde eternamente, y por los pecados de una corta vida terrenal deben sufrir tormentos por tanto tiempo. Cuán repugnante es esta doctrina, que los muertos se retuercen y están ahí clamando a voz y sufriendo por sus pecados en esta corta vida terrenal. Nos dice muy bien la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, el capítulo 33. Capítulo 33, el verso 11. Diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Dios no quiere la muerte del impío. Más bien, la palabra de Dios dice que el impío se vuelva de su camino,
que vuelva de su camino. Dios quiere que nosotros mismos volvamos, y aquel quien rechaza su ley y también está haciendo maldades, podríamos decir violadores, asesinos, homicidas, ladrones. Dios quiere que se vuelvan a Él. Él no se complace nunca de la muerte del impío. Quiere que todos volvamos y nos arrepintamos, y también los malhechores. De esa misma forma podemos descartar todo lo que provenga del enemigo en cuanto a ese viento de doctrina y el vino de Babilonia. Cuando consideramos con cuán falsos colores Satanás pintó el carácter de Dios, podemos admirarnos de que se tema y hasta se aborrezca a nuestro Creador misericordioso. Las ideas espantosas que respecto de Dios han sido propagadas por el mundo desde el púlpito han hecho miles y hasta millones de escépticos e incrédulos. Esta doctrina ha hecho que muchos no puedan creer en la palabra de Dios, no puedan creer en un Salvador, no puedan creer realmente en la Biblia. Satanás ha pintado el carácter de Dios como un Dios vengativo, un Dios malo, que manda al infierno a aquellos quienes no le obedecen. Ha pintado con ese carácter a Dios. Dios siendo un Dios misericordioso, Dios un Dios de amor, con tanta compasión, y quiere que el impío vuelva a Él y se arrepiente y deje la maldad. Pero Satanás presenta de esa misma forma para que muchos no puedan creer en Dios y puedan dejar la fe. Ha hecho miles de escépticos y miles de incrédulos, nos dice el conflicto. Y es verdad que hoy el mundo no quiere creer en la palabra de Dios. Muchos de ellos rechazan. Y ha sido por esta doctrina satánica que el diablo ha impuesto. Pero también Satanás ha ideado otro plan para decir que los muertos, aun siendo malos, aun siendo borrachos, fornicarios, todo lo malo que hayan hecho, van a ir al cielo. Y muchos han tomado ese ejemplo para decir, si yo soy malo y no me arrepiento, también voy a ir al cielo. En el tiempo de la Reforma, recordemos, Martín Lutero se levantó contra las indulgencias. Y en estas fechas clavó las 95 tesis. Entonces, cuando él clavó, estaba muy bien la doctrina que él creía en cuanto a la justificación por la fe. Porque los curas y los sacerdotes decían, si tú compras esta indulgencia y aún así quieras cometer pecados, ya está pagada tu salvación. Entonces, de esa manera, uno no tenía que arrepentirse de su pecado ni abandonar el pecado, sino solamente con un papel, ya estoy salvado, decían. Que ahora Satanás trata de poder inculcar esa doctrina, pero tal vez no con un papel de indulgencia, sino solamente diciendo que cuando uno muere, aun siendo malo, también va a ir al cielo. Esa doctrina ha repercutido en muchos púlpitos y ha hecho miles que se quiten la vida. Porque imaginémonos, si fuera verdad, yo podría anhelar primeramente la muerte antes que la vida. Si yo, aun siendo malo, puedo estar en el reino de los cielos. Y muchos pastores en el conflicto mismo da el ejemplo de que fueron a un velorio y él, el que murió estando ahí, fue borracho, homicida, y el pastor dijo, de la misma forma como Amnón, el hijo de David, también ha muerto de esa manera, él está en el cielo. Y ahí da todo el ejemplo en el conflicto en el capítulo 34. Si fuese cierto que las almas de todos los hombres van directamente al cielo en la hora de la disolución, entonces bien podríamos anhelar la muerte antes que la vida. Esta creencia ha inducido a muchas personas a poner fin a su existencia. Conflicto de los siglos, la página 595, el párrafo 1. Pero muy bien nos dice la palabra del Señor, que los justos recibirán la corona de vida, y que los malos recibirán su castigo. Y solamente poner el ejemplo de Caín. Vemos que Caín, Dios le preservó la vida. Pero por preservar la vida, vemos que Dios dijo, me arrepiento de haberlos creado. Y ese ejemplo lo da el conflicto de los siglos, la cual quiero dar lectura. Al perdonarle la vida a Caín, el homicida, Dios dio al mundo un ejemplo de lo que sucedería si le fuese permitido al pecador seguir llevando una vida de iniquidad sin freno. La influencia de las enseñanzas y de la conducta de Caín arrastraron al pecado a multitudes de sus
descendientes. Entonces vemos que con el ejemplo de Caín, Dios quiso mostrar de que no puede prevalecer la vida de un homicida, de un hombre que ha elegido las tinieblas, que ha elegido al diablo que a Cristo. Como nos dice Eclesiastés 8:12, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Les irá bien a los que temen a Dios, y sabemos que temer a Dios es guardar sus mandamientos. Eclesiastés 12:13. Pero el impío no teme a Dios y sus días no le serán prolongados. Nos dice Éxodo 34:7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios no tendrá ningún modo por inocente al malvado, nos dice muy bien la palabra del Señor. Y es muy triste porque Dios hace todo lo posible para que uno pueda conocer las verdades. Pero uno, si rechaza totalmente a Dios, Dios no puede hacer nada y no va a poder tener de modo alguno inocente a aquel malvado. Por eso hoy es día de poder arrepentirnos de nuestros pecados, de que el malvado vuelva a Dios. Y la parábola del rico y Lázaro representó de que uno tiene que volver a Dios en esta vida, porque no se le dará ninguna segunda oportunidad cuando ya muere. La parábola representó de que en estos momentos podemos elegir con nuestros dones servir a Dios o servir a las tinieblas. Pero por otro lado, muchos creen que uno cuando fue bueno directamente va al cielo. Y muchos cristianos de sus labios salió: mi papá, mi mamá me está cuidando desde el cielo. Mi hijo, mi hija, mi abuelo, mi abuela me cuida desde el cielo. Muchos cristianos, incluso adventistas también, no entendiendo el tema, seguían creyendo que el alma es inmortal y que sus papás o su mamá le estaba cuidando desde el cielo. Imaginémonos que ahora los muertos, entre comillas, buenos, podrán estar en el cielo viendo todo lo que hacen los vivos. Imaginémonos. Conflicto de los siglos, la página 600 nos dice: en el error fundamental de la inmortalidad natural descansa la doctrina del estado consciente de los muertos, doctrina que, como la de los tormentos eternos, está en pugna con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Según la creencia popular, los redimidos están en el cielo, están al cabo de todo lo que pasa en la tierra. Pero ¿cómo podría ser fuente de dicha para los muertos el tener conocimiento de las aflicciones y congojas de los vivos? El ver los pecados cometidos por aquellos a quienes aman y verlos sufrir todas las penas y angustias de la vida. Y cuán repulsiva es la creencia de que, apenas exhalado el último suspiro, el alma del impenitente es arrojado a las llamas del infierno. ¿Cómo puede ser fuente de gozo que los muertos tengan el conocimiento de las aflicciones y de las congojas de los vivos? Y cuando uno ya ha exhalado sus últimos suspiros, el alma puede ir directamente a las llamas del infierno. ¿Cómo puede ser de gozo y de dicha? Imaginémonos, ya que hoy el mundo en estas fechas piensa de esa manera, que el alma vuelve y está vagando por todo el lugar para reencarnarse, y muchas teorías más que Satanás ha puesto en la mente de los hombres para que puedan desconfiar del poder de Dios. El mártir Tyndale, el que tradujo la Biblia de los escritos originales del hebreo y del griego al inglés, dijo estas palabras: confieso francamente de que no estoy convencido de que ellos gocen ya de la plenitud de gloria en que se encuentran Dios y los ángeles elegidos, ni es tampoco artículo de mi fe, pues si así fuera, entonces no puedo menos que ver que sería vana la predicación de la resurrección de la carne. Conflicto de los siglos, la página 602, el párrafo 3. Así como los reformadores se levantaron contra este vino de Babilonia, contra esta falsa doctrina, se levantaron ellos, así como Tyndale dijo: si realmente ellos ya están en la presencia de Dios, entonces para
En vano será la predicación de la resurrección de la carne. Y es verdad, hermanos, si nosotros realmente creemos en esta doctrina, para en vano será que uno resucite cuando Cristo venga o cuando pasen los 1000 años. Totalmente para en vano. Y esta declaración dijo Lutero en cuanto a la doctrina de que el alma es inmortal. Entre las fábulas monstruosas que forman parte del estercolero romano. Conflicto de los siglos, la página 605, el párrafo 2. Pero la Biblia es muy clara que habrá una resurrección, como nos dice el libro de Hechos, el capítulo 24, el verso 15. Teniendo esperanza en Dios que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos, la cual también ellos esperan. Habrá una resurrección, hermanos. Si uno fue realmente bueno y también cumplió la ley de Dios, según a la luz que le haya llegado, guardó los mandamientos, entonces se levantará, porque su nombre ha sido tomado y puesto en el libro de la vida, porque se arrepintió de sus pecados y también abandonó el pecado. En sus últimos momentos se arrepintieron. Pero aquellos quienes despreciaron la ley de Dios, despreciaron a Cristo Jesús, se levantarán después de los 1000 años. Así como nos dice Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 5, el verso 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cuando uno va al descanso, totalmente su pensamiento perece, como nos dice Salmos 9:5. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perdido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellos. Salmo 146, el párrafo 4. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Así que su aliento vuelve a Dios, el aliento de vida. Pero la persona en ese momento perecen todos sus pensamientos. Todos. Nos dice Salmo 6:5. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol. ¿Quién te alabará? Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. La palabra de Dios es tan clara en cuanto al estado de los muertos, que habrá una resurrección y también un juicio, hermanos. Supongamos que es verdad que el alma sigue viviendo. Entonces sería en vano la creencia y la doctrina del juicio, porque antes que se decida el caso de cada uno, tiene que haber un juicio. Así como nos dice Hechos, el capítulo 17, el verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así como dice también Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Sabemos que las obras que aquí cometemos, todos nuestros pensamientos y nuestros actos y nuestras palabras serán juzgadas un día. Los muertos están siendo juzgados, pero sería en vano la doctrina de la resurrección, la doctrina del juicio, si uno va directamente al cielo o al infierno. Sería en vano toda esa creencia, la cual está en la palabra de Dios. Por eso vemos que nos dice que está en pugna con las santas escrituras. Nos dice así el conflicto de los siglos, ya para terminar.
La página 605, el párrafo 3. En ningún pasaje de las Santas Escrituras se encuentra declaración alguna de que los justos reciban su recompensa y los malos su castigo en el momento de la muerte. Los patriarcas y los profetas no dieron tal seguridad. Cristo y sus apóstoles no la mencionaron siquiera. La Biblia enseña a claras que los muertos no van inmediatamente al cielo. Eso enseñan las Santas Escrituras, hermanos. Pero Satanás ha instigado a los hombres para que puedan creer en esta doctrina, y en el mes de octubre, así festejando la fiesta de Todos Santos, primeramente reverencian las tradiciones y desprecian a Dios. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y más que todo, Satanás, al implantar esa doctrina, quería implantar el espiritismo. Esa doctrina realmente ha implantado el espiritismo moderno, que hoy en muchas iglesias están repercutiendo y están hablando en contra de las sagradas escrituras. Y ninguno de nosotros debe participar de todo aquello que Satanás ha inventado, ni tampoco de la fiesta de todos los santos, que solamente es un engaño de Satanás para descarriar a las almas y llevarles a la perdición eterna. Pero hay una esperanza por aquellos quienes ya murieron en el Señor. Si realmente fueron buenos, se arrepintieron, hicieron lo recto y temieron a Dios, se levantarán. Así como dice Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por los 1000 años. Hay una esperanza hoy. Si nosotros hemos perdido a un ser querido, vamos a volver a reencontrarnos nuevamente. Y esa es la gran esperanza que Dios nos da, y esa grande promesa que vamos a volver a reencontrarnos con nuestros seres queridos que ya fallecieron. Y si nosotros un día morimos, tenemos que morir en el mensaje del Señor. Sabemos que antes de la resurrección que habla la Biblia, habla de una resurrección especial. Quienes van a guardar el sábado, van a predicar del mensaje de los 3 ángeles y se levantarán entre la sexta, entre la séptima plaga, la cual dice Apocalipsis 1:7 y Daniel 12, el verso 2. Va a haber una resurrección especial. Y si nosotros morimos, tenemos que estar en esa resurrección especial. No vaya a ser que totalmente Satanás gobierne en nuestra mente y al final nuestro nombre sea borrado del libro de la vida. No sea que nuestro destino fuera ese. Nos dice 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El apóstol Pablo creía que en sus días vendría el Señor. Él creyó de esa manera. Vemos que Cristo no vino y pasaron tantos años. Tenía que cumplirse la profecía tan grande de la palabra de Dios. Tantas profecías cumplidas, así como el 22 de octubre que hablábamos. ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció? Y Cristo está ahora en el lugar santísimo, ministrando, ya para venir a esta tierra, porque estamos en los últimos tiempos y Cristo vendrá por su pueblo. No estamos para poner fechas, pero sabemos que la venida de Cristo está tan inminente como creyeron los pioneros. Está tan cerca nuestra redención, hermanos. Así como queremos ver a nuestro Salvador venir en las nubes, tenemos que prepararnos para ese acontecimiento. No va a ser fácil la vida del cristiano, la vida de que uno realmente quiere amar a Dios y quiere entregar todo para la proclamación de este mensaje, siendo un misionero de sostén propio. Con la abnegación y el sacrificio va a ser muy difícil y Satanás va a intentar totalmente apagar nuestra fe. Pero creamos en la promesa del Señor que muy pronto vamos a ver a nuestro Rey en su hermosura. Y nuestro deber es apresurar la venida
de nuestro Salvador. Nos dice Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Espero que este estudio haya sido de gran bendición para cada uno de nosotros y que podamos decidir primeramente por Cristo Jesús, predicar la verdad, desenmascarar los engaños de Satanás en los días de hoy y así poder seguir a Cristo por donde quiera que va, al Cordero, la gloria y la honra. Vamos a hacer una oración para terminar este estudio. Aquí me voy a arrodillar y te invito a que me acompañes. Querido Padre que estás en los santos cielos, Señor, te damos gracias por todo lo que nos has dado. En los días de hoy, Satanás ha instigado a sus servidores para que puedan sacar estas falsas doctrinas en cuanto a la inmortalidad del alma. Tu palabra es muy clara que cuando uno va al descanso, sus pensamientos perecen y va a haber una resurrección, va a haber un juicio. Pero el diablo está engañando a las almas para llevarles al fuego eterno. Te pido, Señor, que podamos ser centinelas de tu verdad y poder predicar la sana doctrina y no el viento de doctrina y no el vino de Babilonia. Te pido que puedas ayudarnos para darnos entendimiento y sabiduría y también para que puedas bendecir a aquella hermana, a aquel hermano que siempre escucha los videos. Te damos gracias por todo, Señor. Sin ser merecedores, te damos gracias. En el nombre de Jesús te lo rogamos, te lo pedimos. Amén.